El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo: en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que le dije a los judíos os lo digo ahora a vosotros. Donde yo voy, no podéis venir vosotros. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Bueno, muy buenas tardes para todos. Agradecido por quienes nos han acompañado hoy en la celebración de la misa crismal, ¿no? En la que, como os lo anticipé el domingo anterior, adelantamos una celebración más propia del Jueves Santo. La misa crismal se adelanta normalmente por razones pastorales, porque como pretende reunir a todo el presbiterio diocesano, pues el Jueves Santo sería para muchos sacerdotes, sobre todo que están muy lejos, ¿no?, en destinos pastorales, venir a la misa crismal y luego preparar todo lo de la misa vespertina de la Cena del Señor, ¿de acuerdo? Así que por eso hoy hemos celebrado esta Eucaristía, la misa crismal, donde los sacerdotes hemos renovado, ¿no?, nuestras promesas sacerdotales y donde se han consagrado los óleos que van a acompañar la administración de los sacramentos, ¿no? Una experiencia que para la Iglesia diocesana es una bendición muy grande. O sea, no solamente por el hecho, ¿no?, de considerar la gran responsabilidad que tenemos de rezar por los presbíteros de la Iglesia, ¿no?, por el obispo y todo su presbiterio diocesano, por los seminarios, ¿no?, por lo que significa para nosotros la presencia de Cristo a través del sacerdocio ministerial, ¿no?, que es algo que no sé si logramos dimensionar lo importante que es, ¿no?, porque sin sacerdotes no hay Eucaristía y no hay reconciliación, ¿no? O sea, entonces por eso es tan importante que hoy dirijamos esa plegaria a la que nos ha exhortado el obispo en el día de hoy, pues a rezar, ¿no?, para que de algún modo el Señor manifieste su gracia y que esa gracia sea transmitida y comunicada a través de los sacramentos, ¿no?, ¿de acuerdo? A través de esos óleos que tienen esa simbología extraordinaria, ¿no? Los óleos simbolizan de algún modo la fortaleza de Dios, ¿no?, el poder de Dios, la capacidad que tiene el Señor, ¿no?, de irrumpir donde está el mal y expulsar el mal para que anide el bien, ¿de acuerdo? Tienen el poder de sanar, de santificar y de consagrar, ¿no?, como lo es el Santo Crisma, ¿no?, y de algún modo significar de esa manera a través de esa presencia de esos aceites, porque el aceite era símbolo de vigor en el Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? Los israelitas estaban convencidos que el que tomaba aceite, ¿no?, se llenaba de fuerza, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera,
pues la liturgia de la Iglesia nos presenta esta extraordinaria visión de la Pascua sacramental, ¿no? Esta vez de algún modo ordenada a lo que es la dimensión sacerdotal, ¿no? de esta experiencia del Jueves Santo, que de algún modo viene complementada por la dimensión eucarística de la cena vespertina, de la Cena del Señor, ¿no? Que tendremos el Jueves Santo por la tarde. ¿De acuerdo? Enhorabuena. ¿Ah? Enhorabuena. Sí, estoy renovado. Renovado, a ver cuánto dura. Pero bueno, al menos hoy hemos hecho el acto de fe de decir allí, Señor, sí quiero, ¿no? O sea, pedimos al Señor que de algún modo nos sostenga a todos en esa gracia. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora pues nos corresponde seguir profundizando en estos días santos, donde os he pedido, ¿no?, que pongamos especial empeño, ¿no?, especial empeño en darle profundidad al contenido de esta palabra de Dios, sobre todo a los cánticos del siervo de Yahvé, que son los que van a iluminar, ¿no?, estos días santos, para que de esa manera también nosotros vayamos entrando en triduo, ¿no?, que vayamos de algún modo apersonándonos del mensaje que nos transmite el Evangelio de estos días, evangelios muy cercanos al acontecimiento que vamos a celebrar y que también nos mueven, ¿no?, en algún momento a ver cómo son las disposiciones del corazón. Allí ya empezamos a hacer este ejercicio. Mis queridos fieles que estuvieron ayer en misa, ayer llegaron por la noche a su casa a leer Isaías 42. Cierto que el Padre dijo ayer eso, ¿no? Pues muy bien, pues quien lo ha hecho, genial. Quien no lo ha hecho, pongas al día, ¿no? Primer cántico del siervo de Yahvé, de Isaías 42, fue el que meditamos en el día de ayer. Hoy meditamos el segundo cántico del siervo, que está en Isaías 49, ¿de acuerdo? Es el que nos corresponde hoy meditar, ¿vale? Entonces, en la misma tónica de ayer, iremos haciendo un recorrido a través, ¿no?, del mensaje profético del libro de Isaías e iremos sacando nuestras conclusiones, sobre todo para ir de algún modo siguiendo, realizando esta labor de configuración de cómo estas promesas alcanzan su cumplimiento en la persona de Cristo, que es definido como el siervo de Yahvé, el siervo sufriente, ¿no?, que expía, ¿no?, los pecados del pueblo a través de la ofrenda de su propia vida. Es un Mesías que sufre. Eso es algo que no tenía precedentes, ¿no?, en ninguna de las otras, ¿no?, profecías referidas a la venida del Mesías Rey y Salvador, ¿no? Por tanto, el Señor luego con propiedad va a decir, ¿es que acaso no sabíais que el Mesías tenía que padecer? Sí, lo dice claramente el libro de Isaías. Pero bueno, a nosotros nos corresponde ir, nos corresponde definir, ¿no?, de algún modo al Señor a través de ese título mesiánico, ¿no?, extraordinario y difícil de digerir, ¿no?, conforme a lo que significa aceptar que el Mesías tenía que padecer, ¿no? ¿De acuerdo? Pues muy bien. Escuchadme, islas. ¿Canarias? No sé. ¿Baleares? No sé. Escuchadme, pueblo entero, tendríamos que decirlo, ¿no? La consideración de las islas allí era como los límites conocidos hasta ese momento cuando se escriben estos textos sagrados, lo cual quiere decir que este mensaje está dirigido a todos los pueblos de la tierra, específicamente donde fueron los israelitas dispersos como consecuencia, evidentemente, de las situaciones de pecado que llevaron a la destrucción de ambos reinos, del norte y del sur, y específicamente de Jerusalén, de la ciudad santa, ¿no? ¿De acuerdo? Atended, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre materno y desde las entrañas de mi madre y pronunció mi nombre. ¿De acuerdo? Bueno, específicamente, ¿no?, pues tenemos que considerar, ¿no?, que cuando viene, ¿no?, el Mesías a este mundo, viene a llevar a cabo el cumplimiento de una misión, de un encargo, ¿no?, algo que le da sentido al porqué de su existencia en este mundo, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando hablas tú de que del seno materno fui, pues no sé si recordáis la escena cuando Jesucristo, digamos, ya está en el vientre de María y visita a su pariente Isabel, ¿no? ¿Recordáis esto, no? Esta escena, ¿no? Que el niño, pues ya sabes que Juanito nos lleva 6 meses, ¿no?, de distancia, o sea, Juanito está en el vientre de su madre, de Isabel, y cuando se saludan las madres, el niño salta de alegría porque reconoce, ¿no?, el advenimiento, ¿no?, del Mesías Rey y Salvador, ¿no?
Y María no tendría, porque se había ido desde Nazaret hasta Incarem, ¿no? Donde se encontraba, ¿no?, su pariente Isabel, evidentemente ni se le notaba el embarazo, seguramente, ¿no? ¿Me explico? O sea, serían los primeros días, el primer mes de gestación, muy probablemente del Hijo de Dios, y sin embargo, ya desde el vientre materno, ¿no?, desde el vientre materno se define el por qué ha venido a este mundo, ¿no? ¿Me explico? Por eso Juan lo reconoce como Mesías, porque ¿cuál es la misión de Juan? También desde el vientre materno, llevando a cabo el cumplimiento de esa tarea que Dios de alguna manera encomienda, ¿no?, a quienes van a ser artífices, ¿no?, de la obra de la salvación y de la redención, ¿de acuerdo? Pues desde el seno materno cumple la tarea de profeta, ¿de acuerdo? La voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor porque los tiempos mesiánicos han llegado, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, esto nos permite comprender, ¿no?, la naturaleza de unas acciones que son de alguna manera ordenadas ¿desde dónde? Desde el cielo, ¿no? Porque la salvación proviene de Dios, de su gratuidad. Plugó Dios, dice el Concilio Vaticano II, plugó significa que tomó la decisión el Señor de llevar a cabo el cumplimiento, ¿no?, de la obra de la redención a través de la venida de su Hijo a este mundo. Por tanto, desde que nuestro Señor Jesucristo se encarna en el seno de la Virgen, ya de alguna manera está obrando la salvación. ¿De acuerdo? Desde el seno materno, consagrado para llevar a cabo esa tarea. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha bruñida y me guardó en su aljaba. Espada afilada y flecha bruñida. ¿Sabes qué es una flecha bruñida? No. A propósito, no, es muy interesante. ¿Qué es una flecha bruñida? Es una flecha que viene con sierra. O sea, la punta de la flecha viene con sierra, ¿no? Para que haga un daño que no veas, ¿eh? Porque claro, si se te entierra una flecha de esas, a ver quién te la saca. No sé. ¿Por qué la comparación? ¿Por qué dices, bueno, y espada afilada, ¿no? Espada afilada, no como en mis cuchillos de cocina, que estaban ahí, ¿no? Menos el de Benito, el personal, que se corta, vamos, no vayas lo que tú... Espada afilada. Una espada afilada penetra, ¿no? Penetra. ¿Hacia dónde va dirigida la salvación? Hacia lo profundo del corazón. No sé si me entendéis. Es la fuerza de la palabra la que tiene esa propiedad. De hecho, la palabra reconoce en sí misma que la palabra es como una espada tajante de doble filo que penetra hasta lo profundo, que llega hasta los tuétanos, ¿no? Para de esa manera, ¿no?, pues evidentemente, pues dejar de manifiesto lo que hay dentro de nuestro corazón. ¿De acuerdo? Por eso la palabra tiene esa propiedad, ¿no?, de no dejarnos indiferentes. ¿De acuerdo? Tiene como la propiedad de romper la dureza, ¿no?, de tu, ¿no?, de tu talante de defensa, ¿no? ¿Me explico? Porque penetra, hace daño. Está bien que la palabra haga eso. Y además porque es la palabra en sí misma. Estamos hablando de la presencia de Jesús. ¿De acuerdo? Porque es la palabra de vida, ¿no? Es la palabra porque fueron hechas todas las cosas. Tiene mucha razón, ¿no?, en la profecía de advertir que está llamada a llegar a lo profundo del corazón. ¿Vale? Queda claro, ¿no? Porque ahí es donde necesita la palabra actuar, ¿no? Pero hace daño. Sí, pero es que es necesario. Es necesario, ¿no? Nos preguntamos por qué hace daño. Es necesario. ¿Por qué hace daño? Porque ¿cómo está nuestro corazón? Pues nuestro corazón está endurecido. Y de alguna manera, cuando esa palabra penetra, desacomoda, denuncia, claro, no es cómodo. ¿Me entendéis lo que quiero decir? La palabra no te va a decir lo que quieres escuchar. Se ha dicho, ¿no? La palabra nunca te va a decir lo que quieres escuchar. ¿Ya? La palabra normalmente te interpela, ¿no? Te hace ver que de alguna manera hay realidades dentro de tu corazón que necesitan de algún modo ser sanadas, ¿no? Y eso es el por qué tiene que penetrar hasta lo profundo. Por eso esa propiedad, ¿no? Flecha bruñida, madre mía.
Que sí, bruñida, wow, por supuesto. Y me dijo, tú eres mi siervo Israel, por medio de ti me glorificaré. ¿Por qué se glorifica? Ayer lo dije, la idea de por qué Dios se glorifica en su siervo. Porque el siervo hace lo que a Dios le agrada. Porque el siervo es obediente a la voluntad de su Dios. Porque es la manera como tiene para sanar la herida, ¿no?, profunda que hay en el corazón del hombre. Eso. Y vamos a escuchar esa palabra en el discurso que hace Jesús hoy en esta celebración de esta cena, ¿no?, cuando está con los apóstoles. Ha llegado el momento en el que va a ser glorificado el Hijo del Hombre, ¿no? Como lo dice el libro de Isaías. Muy bien. Y yo pensaba, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. Claro, porque esta obra, ¿quién la realiza? ¿No nos queda como una cierta sensación de que cuando en algún momento nosotros nos autogestionamos y procuramos, ¿no?, vencer las resistencias que hay en nuestro corazón, nos queda esa especie de sensación de que hemos estado, ¿no?, como luchando contra... no sé si me entendéis, ¿no? Uy, sacó al Quijote, ¡hombre! Aquí me glorifico con una imagen quijotesca, ¿no? Está muy bien, porque sí, por la lucha esta de los gigantes, sí, ¿verdad? O sea, tú imagínate la situación en sí misma, ¿no? O sea, no sé, de una persona que está peleando con el aire, ¿no? Y ahí peleando con el aire, cansándose en vano. ¿Pero qué estás haciendo? Claro. En ese aspecto tenemos que ser conscientes que el hombre experimenta de entrada, ¿no?, dentro de la manifestación de la salvación de Dios, una imposibilidad de poder sanarse a sí mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Porque no se trata de una realidad en sí misma humana. Es un proyecto, hemos dicho, divino, ¿no? Realmente es una obra de gracia en sí, ¿no? Y lo continúa diciendo el texto del libro de Isaías cuando dice, en realidad el Señor defendía mi causa y mi recompensa la custodiaba Dios. Porque ¿quién sostiene realmente esta obra? El Señor. Es pura gratuidad ante tu impotencia, ante tu incapacidad, ¿no? Eso solamente puede entenderse a la luz de un amor inmenso, de una condescendencia muy grande. Recordad eso siempre, ¿no? Porque no hemos alcanzado ningún mérito ni hemos conseguido nada para que el Señor nos redima, ¿no? ¿De acuerdo? Todo lo contrario. Siempre ponemos resistencia, ¿no?, a esa obra. Por eso es tan importante, ¿no?, ser conscientes, ¿no?, del alcance de estas palabras. Es el Señor el que defiende mi causa. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le devolviese a Jacob, para que le reuniese a Israel. He sido glorificado a los ojos de Dios, ¿no? O sea, a propósito de reunir, ya sabéis por qué, ¿no? Porque el pueblo estaba disperso como consecuencia del pecado. Entonces, la obra de la redención, ¿cómo es? Al contrario, ¿no? Reunir al pueblo de Dios en torno, pues, a la ciudad santa, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Y mi Dios era mi fuerza. Mi Dios era mi fuerza. Es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, algo que también hemos escuchado en el día de ayer. Recordamos, ¿no?, esa lucha entre la luz y la oscuridad, ese anuncio que es un anuncio pascual en sí mismo, lo vamos a experimentar litúrgicamente como iglesia. Vamos de alguna manera a introducir la luz de Cristo en medio de la oscuridad de este mundo cuando hagamos la liturgia del Sirio Pascual, ¿de acuerdo? Y recordaremos, ¿no?, estas palabras. Él es quien dijo, yo soy la luz del mundo, quien camina conmigo no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es el que ha sido llamado luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra, para que llegue de algún modo a iluminar toda oscuridad presente en el corazón de este mundo, en la realidad de este mundo, y en el corazón del hombre, donde también hay oscuridades, ¿no? ¿De acuerdo? Pues ya está. Ya hemos definido más o menos quién es, cuál es la tarea, y a partir de mañana viene lo tremendo. ¿Sabéis qué es lo tremendo? El cómo va a llevar a cabo el siervo esta misión que el Padre le ha encomendado. ¿De acuerdo? O sea, nos queda claro ya quién es, por qué se le llama siervo, y queda claro lo que viene a hacer, ¿no?
Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Continuará. Continuará. Bueno, a ver, continuará. Ya hemos leído el tercer cántico del siervo de Yahvé el domingo, así con lo cual significa que ya más o menos vamos conociendo que va a ser a través, ¿no? A través de una lógica desconcertante, ¿no? Pero que es fundamento de la sabiduría de Dios, que es a través del sufrimiento y el dolor. Es algo que, qué difícil es esto. Qué difícil es comprender, ¿no? Que en algún momento, ¿no?, una obra tan excelsa, tan extraordinaria, no se manifieste de una manera portentosa, ¿no?, y gloriosa, sino que sea precisamente a través de la kenosis, del abajamiento, ¿no?, de precisamente partiendo fundamentalmente de las experiencias que son consecuencia del pecado, porque el sufrimiento, el dolor y la muerte no lo quiere Dios, ha sido consecuencia del pecado original, que esa realidad está presente en nuestra vida y cómo el Señor se va a servir de estos grandes paradigmas, interrogantes presentes en la vida del hombre para manifestar su salvación y enseñarnos a nosotros, de alguna manera, a descubrir que el Señor triunfa por encima del sufrimiento, del dolor y de la muerte, ¿no? Vamos, esto es un espectáculo, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Esto es para, ¿no?, para dejarnos atónitos y estupefactos. O sea, ¿y eso qué es? Flipaos. ¿No? Para dejarnos, ¿no?, o sea, llenos de admiración. Continuaremos mañana con el tercer cántico del siervo de Yahvé, ¿de acuerdo? Isaías 49. Primero, 42, segundo cántico, Isaías 49, ¿de acuerdo? Muy bien. Evangelio. Vamos a la segunda parte que nos corresponde, ¿no?, en las liturgias de estos 3 días santos, que es ver los personajes. Aquí nos corresponde ver los personajes, situarnos, ¿no?, meternos, ¿no?, dentro de esa dimensión, no sé llamarla psicológica, ¿no?, de los momentos previos, ¿no?, a la realización del misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos en Juan 13, ¿de acuerdo? Que ya es, ¿qué es Juan 13 ya? En San Juan, a partir del capítulo 13, es el contexto de la celebración de la última cena, ¿no? Un gran discurso, ¿no?, un gran diálogo, ¿no?, que tiene Jesús con sus apóstoles, más allá de los evangelios sinópticos que nos muestran fundamentalmente, digamos, las palabras, ¿no?, que introduce el Señor como novedad dentro de la celebración de la Pascua, ¿no?, y que instituyen la Sagrada Eucaristía, ¿no? ¿De acuerdo? Pero aquí tenemos un discurso muy amplio, ¿de acuerdo?, en el que el Señor de algún modo pues va a dejar como un legado, ¿no? Es como su testamento espiritual, ¿no? ¿De acuerdo? Es el gran discurso, la gran oración sacerdotal de Cristo en la celebración de la última cena, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es lo primero que nos encontramos? Algo que siempre nos sobrecoge, algo que de alguna manera nos tiene que llevar siempre a pensar lo unido que está el Señor a nuestra naturaleza humana, porque evidentemente el Señor quiere redimir todos y cada uno de los aspectos que en algún momento nos ponen a prueba. Y Él tiene que experimentarlo en cuanto hombre, ¿no? Aunque sea Dios, porque es el Hijo de Dios, no quiere decir que el Señor no se asocie a nuestra humanidad en estos momentos tan difíciles, ¿no? Lo que tiene que enfrentar, ¿no?, de alguna manera, que es el cumplimiento de la voluntad del Padre a través del sufrimiento, del dolor y la muerte, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces hay un momento en el que se está compungido, ¿no? Compungido en lo profundo de su corazón. ¿De acuerdo? Que aquí ya tenemos que ver a un personaje que está recostado en su seno, en su pecho, ¿no?, que es el evangelista San Juan, ¿no?, que está, si yo tengo agitación y estoy recostado en el pecho, ¿no?, de la persona que sea una persona, ¿se daría cuenta? Claro, tiene una sensibilidad profunda. Ese es San Juan en sí mismo, ¿no? Una persona que tiene una sensibilidad profunda, que es capaz de aproximarse a algo que los ojos por sí mismos no ven. ¿De acuerdo? Que es que el Señor está viviendo un sufrimiento enorme hasta que sale de él, ¿no?, el expresar lo que lleva dentro de su corazón. Uno de vosotros me va a entregar. Y sobre todo en el contexto en el que se está de algún modo manifestando esta verdad, que es en uno de los momentos más íntimos, los momentos más significativos, ¿no?, porque es la Pascua sacramental, ¿no?,
Es la institución de la vida sacramental en la vida de la Iglesia, ¿no? Qué momento tan impresionante y constitutivo, ¿no?, de lo que es la experiencia de nuestra fe, y sin embargo aparece esta realidad, ¿no? Esta realidad que aquí todos inmediatamente, lo primero que se les pasó por la cabeza, claro, el Judas Iscariote este, pero es que de alguna manera, ¿no?, la angustia del Señor a través, ¿no?, expresada a través de la traición, ¿no?, de Judas Iscariote, va mucho más allá, ¿no?, evidentemente, ¿no?, de lo que finalmente, ¿no?, va a ser consecuente con la palabra de Dios, porque al final la palabra de Dios lo anunciaba, que mi amigo al que me une una gran intimidad es el primero en traicionarme, ¿no? Es que de algún modo nosotros no somos mejores que Judas Iscariote, ni somos mejores que ninguno de los apóstoles que ante esa situación y ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que el Señor venga y diga que uno le va a traicionar? ¿Cómo es posible? O sea, la indignación de todos. La indignación. Si cada uno de estos en algún momento, ¿no?, va a experimentar también, ¿no?, cuando llegue el momento, van a experimentar también el alcance de su propia limitación y debilidad. ¿Me explico? Que el Señor no solamente sufre porque Judas Iscariote le sale rana, ¿me explico?, y que todos los demás son perfectos. Sufre porque se encuentra de alguna manera dentro del alcance de la limitación propia de una humanidad que no sabe reconocer, que no sabe corresponder a algo tan grande, ¿no? ¿Me explico? A algo tan grande. Y sin embargo, tiene que de algún modo, ¿no?, significativamente vivir este momento de intimidad y de comunión con ellos. ¿Tú lo harías? Es la pregunta que yo siempre me hago. ¿Tú lo harías? ¿Te sentarías con estos 12, ¿no?, a los que durante 3 años has intentado, ¿no?, pues enseñar, amar con un amor intenso, ¿no? ¿Me explico? Con todos los signos que acompañan de algún modo la presencia del Mesías Rey Salvador, lo que vieron los apóstoles. Podéis imaginaros, ¿no? Y sin embargo, en el momento más significativo, donde ese amor va a plasmar, ¿no?, el alcance, ¿no?, de lo que es el proyecto de Dios de la salvación, ¿estos van a salir ranas? ¿Y les vas a dar a participar de tu cuerpo y de tu sangre? Porque no somos mejores. ¿Me explico? Porque el Señor, cuando de algún modo hace esta apreciación y cuando dimensiona el alcance de la limitación del hombre, sabéis que esa limitación de algún modo la tenemos que apersonar todos, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, hay una canción, aunque es protestante, hay una canción, ¿no?, que no recuerdo de quién es el cantante, que dice: yo soy el que te entregó, yo soy el que te negué, yo soy el que te crucificó, yo soy el que... No recuerdo quién es exactamente el cantante. ¿Eh? Ahí nuestro experto en música cristiana, pues... es una canción así, que tiene esta idea, ¿no? Y yo creo que es la conclusión más sensata que podríamos sacar a la hora de leer este texto del Evangelio, ¿de acuerdo? El sufrimiento que le produce la debilidad del hombre al corazón de Jesús, ¿no?, que tiene que vencer la resistencia de nuestra indolencia, de nuestra infidelidad, de nuestra, en fin, de la dureza de nuestro corazón, y aún así está dispuesto a darse. ¿Me explico? Qué tremendo es eso. Pero eso nos muestra la grandeza, ¿no?, del amor de Cristo, ¿no?, que a pesar de eso está dispuesto a amar. La inquietud de estos, ¿no?, que decían, ¿a quién hará referencia?, ¿no? Claro, ninguno se apersonaría el hecho de considerarse débil, ¿no?, en esa situación así. Pues a ver, Juan de alguna manera es el que advierte, ¿no?, además es quien escribe el Evangelio, ¿no?, quien advierte en algún determinado momento cómo Jesús, ¿no?, es como decir, ¿no?, Juan, no sé, ¿no?, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? ¿Quién es? ¿No? O sea, ¿veis la respuesta?
¿A quien yo le entregue el pan? Porque se está dando. No sé si me entendéis, ¿no? Es que si hubiera sido yo, sí, he dicho, aquel al que le voy a tirar toda la pimienta encima para que se coma ese pan y se entere, ¿no? De lo que sí. Pero es que se está dando a sí mismo en esa realidad. O sea, le está diciendo Juan, es el que me va a traicionar, pero es a quien yo me estoy entregando y me estoy dando. Con el pan, dice la palabra, habiendo recibido el amor, ¿no? Habiendo recibido la entrega, ¿no? Del Señor en todo el dimensionamiento, ¿no? de su ser, ¿no? De su misión redentora, haz lo que tienes que hacer para que se cumpla la voluntad de Dios. Hay una aceptación. Y sabemos que es una aceptación cuando Judas se va, que todo el mundo dice, seguramente se va porque es el de la bolsa, claro, es el que se ha venido a robar. Bueno, es el de la bolsa, va a ir a comprar algo para la cena, va a ir a llevarla a los pobres, sí, al pobre de él, evidentemente, ¿no? Pues, en fin. Pero el Señor sabe perfectamente lo que está pasando. Lo que vamos a escuchar mañana en el Evangelio es lo que va a pasar, ¿no? Lo va a entregar. Como la palma diciendo que lo sé. Y sin embargo, fijaos, se va Judas, ¿no? A entregarle y en la situación inminente, ¿no? De lo que es la traición del apóstol, de su amigo, de repente aparecen unas palabras que tampoco se pueden entender desde lo humano. Ahora va a ser glorificado el Hijo del Hombre, ¿no? No es una expresión reivindicativa según lo humano, porque según lo humano hubiera sido algo así como, ya se fue la rata, traicionera, ¿no? ¿No? ¿Me explico? El desgraciado que me va a entregar a la muerte. No. Ahora va a ser glorificado el Hijo del Hombre. Por tanto, hay una aceptación. ¿Me explico? Y plantea de algún modo la manifestación del cumplimiento de la voluntad de Dios como algo que va a complacer al Padre, ¿no? Porque acepta dentro de la dimensión de esta cena que de algún modo, ¿no?, su sufrimiento vaya ligado a la traición de su amigo. ¿De acuerdo? Y eso es porque eso el Señor lo acepta en ti y en mí. No sé si me entendéis. O sea, el Señor está dispuesto a amarnos a pesar de nuestra traición. Y a que nos hemos sentado a la mesa habiéndolo traicionado. ¿Y qué crees? Que el Señor dice, Padre Francisco, no le dé la comunión a este que me ha traicionado. No sé. ¿Qué hace el Señor? Se da. ¿De acuerdo? Y les dice a ellos, consciente, plenamente consciente de la debilidad de los suyos, ¿no?, de las columnas en las que se sostiene la iglesia, consciente de esa limitación, el Hijo del Hombre se va, hijitos míos, y a donde yo voy, como se lo dije a los judíos, no podéis venir vosotros. ¿De acuerdo? El Señor sabe que no tienen todavía la gracia, es evidente, ¿no? No ha sido derramado el Espíritu para que les fortalezca ante su debilidad. Se van a escandalizar de la cruz y del sufrimiento y del dolor. No me podéis acompañar ahora. Pedro, ¿cómo así, Señor? ¿Cómo que no te podemos acompañar? No, Pedro, no me puedes acompañar en este momento. Es más, le hace una promesa, me acompañarás después. Porque el Señor sabe perfectamente, ¿no?, de lo que tiene necesidad, ¿no?, el pueblo de Dios. Sin la gracia, sin la salvación, ¿hubiéramos sido mejores nosotros? No, ¿qué va? También nos hubiéramos escandalizado, como muchas veces nos escandalizamos cuando aparece, ¿no?, la experiencia de la kenosis, ¿no?, la experiencia de la cruz en nuestra vida. ¿De acuerdo? Y sin embargo todavía tenemos el orgullo y la prepotencia de pensar que de alguna manera somos capaces, ¿no? ¿Me explico? Porque somos así, somos muy de... Sí, hablamos mucho, ¿no? Y por eso Pedro le dice, Señor,
que yo no puedo seguirte ahora, Señor. Yo contigo hasta la muerte, hasta el final. Te imagínate eso en el Señor, ¿no? Que sabe lo que va, el Señor sabe perfectamente lo que va a pasar y que el Señor tenga que mirarlo a la cara, ¿no? Y decirle, Pedro, con que me vas a seguir hasta el final. Pues te aseguro, avisado, te aseguro que antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Avisado. Se lo han dicho ahí que soldado avisado no muere en guerra. Pues este estaba avisado y, y sucumbió, ¿no? Sucumbió ante la tentación. ¿Por qué? Porque de alguna manera el signo de la fragilidad es algo que en algún determinado momento, ¿no? Muchas veces nos escandaliza y muchas veces como que negamos esa realidad, no, pretendemos negar esa realidad. ¿De acuerdo? Es de lo que más nos avergonzamos. ¿Me explico? Todos aquí nos avergonzamos de nuestra debilidad. ¿Me explico? Es preferible en algún determinado momento, ¿no? Como mostrar como una especie de sensación de que seríamos nosotros, ¿no? Los que jamás hubiéramos entregado al Señor, jamás lo hubiéramos negado. Y ahí está nuestro error. Ahí es donde de algún modo se manifiesta nuestro orgullo y nuestra vanidad. Por eso el Señor nos deja claro, ¿no? Que evidentemente a nosotros de algún modo tenemos que sentirnos plenamente identificados, ¿no? Con esta debilidad, ¿no? En sí misma. A veces somos muy ¿me explico? De ser como muy, no sé, ¿no? De mostrar una apariencia, ¿no? Ante los demás, ¿no? De sí, yo. No caigas nunca en esa tentación. Tú tienes tanta necesidad de la gracia como de alguna persona débil, frágil, como cualquier pecador de este mundo. Porque nosotros también lo hemos negado. ¿Me explico? ¿Cuántas veces no? 3 no. Y lo peor de todo es que avisaos. ¿Me explico? Avisados, siendo conscientes de que en algún determinado momento el signo de esa debilidad se va a manifestar en nuestra vida. ¿De acuerdo? Y por esa razón, ¿no? La conclusión a la que llegamos es cuánto amor tiene Dios, manifestado a través de su Hijo Jesús, ¿no? Cuánto amor que es capaz, en algún momento, a pesar de esa traición y a pesar de esa negación, de seguir apostando por amarnos. Porque sabe que tenemos necesidad de su gracia y de su amor para poder corresponder, ¿no? Para poder corresponder a lo que en algún determinado momento el Señor manifiesta a través de su obra redentora. ¿Esto en qué lugar nos ubica? Sí. Lugar pequeñito, ¿de acuerdo? Tú, vaca sagrada del catolicismo, ¿me explico? Que te crees que de alguna manera, ¿no? Pues la iglesia no sería la misma sin ti, ¿me explico? Tienes que aprender, ¿no? A sentirte pequeño. Pequeño. Y por eso es tan importante, ¿no? La humillación de sentir que hemos traicionado y que hemos negado al Señor. ¿Qué es lo que pasa cuando pecamos? ¿De acuerdo? Tomando conciencia de que aquí todos somos pecadores. ¿De acuerdo? Sí. Así que nos acercamos a la Pascua, ¿no? Nos acercamos a la Pascua, ¿no? Y que no tengan la sensación de que voy acercándome a la Pascua. Sí, porque esta no es una ascensión, ¿no? ¿Me explico? Es un camino de abajamiento. Y nos va a costar. Nos vamos a resistir. Por eso necesitamos que la gracia venga en auxilio de nuestra debilidad y nos permita corresponder, ¿no? Manteniéndonos unidos al Señor y siendo capaces, ¿no? De vivir su Pascua también en nuestra vida, ¿no? ¿De acuerdo? Así que ánimo, hermanos. Estas lecturas yo sé que son lecturas, ¿no? Pero es necesario, ¿no? Que tengamos esa particular sensibilidad que tuvo San Juan, a quien hoy le voy a pedir que interceda por nosotros, para que también nosotros seamos capaces, ¿no? De leer, ¿no?
saber leer, ¿no? Los sentimientos de ese rey, de ese Mesías, ¿no? De ese Salvador, ¿no? Para que eso nos interpele y nos abra el corazón como tenemos que abrirlo, ¿no? De cara a lo que es la celebración de las próximas fiestas pascuales. Así que mucho ánimo. Continuaremos nuestra pedagogía de profundización y de vivencia plena de la Pascua. ¿De acuerdo? No perdáis el norte de este trabajo espiritual. No perdáis el norte de este trabajo espiritual. No dejéis distraer. ¿De acuerdo? Porque es preciso llegar como tenemos que llegar, ¿no? Con el corazón blandito, 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 blandito. ¿Vale? Blandito. Así como cuando pones el queso al fuego. ¿Sí, no? Como que qué rico. Que se ablanda, ¿no? Que se ablanda, ¿no? Necesitamos esa gracia especial. Continuamos la celebración de la Eucaristía. Nos encomendamos, ¿no? A la Santísima Virgen María, nuestra Madre del Cielo, para que nos dé nos interceda por nosotros para que tengamos esa disposición de corazón. Que así sea.